De lejos parecen moscas, es el catálogo de bestias de Damián Repetto. ¿Cómo estás, Damián Repetto? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, acá estábamos comentando aún la conversa que tuvimos recién con Camilo Sí. García, que además rescató tu bloque, dijo que le gustaba el bloque de bestias de catálogo, de bestias mitológicas, etcétera. No le digas. Ay, escuché. Ah. No, impresionante todo. Me dieron ganas de conocer de esa colección de la que hablaba Sí. Camilo. Yo Ver lo todo escuchaba y eso. dije, este es rarito como el Damián, están para hacer un match. Qué lindo, che. Sí. Ay, Y tienen que hacer el programa ese pero que, claro. que le prometieron. Abrazados a las cintas magnetofónicas. Claro. Así que se llame, abrazados a las cintas magnetofónicas. No, no es muy radial. Bueno, Damián, ¿qué trajiste para hoy? La semana pasada hablamos de aquellos escritores que en algún momento de su carrera, pero decidieron dejar de escribir. Y en general, dejar de escribir se produjo tempranamente. Uh-huh. No, digamos cuando parecía que estaban por arrancar sus carreras, de escritores, ¿no? Decidieron ponerle fin porque eventualmente han considerado que no podían escribir nada mejor de lo que escribieron hasta ese momento. Acá traje la figura contraria. Si en la semana pasada la bestia era el silencio, en esta podríamos decir que es la grafomanía, la necesidad compulsiva de escribir, del no poder dejar de hacerlo. Y de todos los ejemplos, hay varios, me reservé uno para arrancar, que es hay como cierta conexión sentimental con este autor, que por ahí no es muy conocido, y ni siquiera es muy bueno, que es un español llamado Marcial Lafuente Estefanía. No sé si le suena ese nombre. A mí Estefanía me suena. Tiene un nombre que conocemos que no es este. ¿Cuál? No sé. Me encanta. Menos precisión. No lo querés decir, no querés romper la vida, por eso no lo decís. Dice, no, para mí que se llama de otra forma. ¿Cómo? No sé cómo. No, muy bien, sí. Para confundir un poco más, vamos a hablar de un escritor que no es bueno, que no es conocido y que encima no sabemos el nombre real. Conocido es muy conocido, quizá no entre los círculos más, digamos, literarios, Claro, intelectuales. sí. Marcial Lafuente Estefanía dijo esto en algún momento. Empecé a escribir prácticamente en un rollo de papel higiénico. No tenía cuartillas, no tenía plumas. Mirá. Entonces decidí utilizar el lápiz y el papel del retrete, en español. Estaba en una sala quinta de uno de los hoteles en los que me recluyó el gobierno. Pero pará, ¿escribió con Ahora caca? les cuento quién es. No, escribí en el papel limpio. Pero sí. Estaba en Cana y ahí empezó a escribir para sus compañeros de celda, que eran todos presos políticos. Marcial Lafuente Estefanía, que nació en 1913 en Toledo y se murió en 1984 en Madrid, escribió la friolera de 2.600 novelas o novelitas. La mayor parte de ellas eran western, novelas del oeste, del Far West, como decía anoche Armando Lagarejo. No sé si ustedes los han visto, a mí le decía, yo tenía una especie de conexión sentimental con este autor porque parte de lo que llamaríamos la educación literaria mía está por un lado ligado a Nippur de Lagash y por otro a las novelas de Marcial Lafuente Estefanía que mi abuela leía compulsivamente. Tenía unas 500, 600 de estas novelitas de kiosco muy chiquititas. Tipo Corín Tellado. Sí, de hecho fue amigo de Corín Tellado, Marcial Lafuente Estefanía. Ahora les voy a contar un poquito porque es muy interesante todo lo que Corín Tellado es ¿Qué? No sabía que era. No sabía que era una persona. No, Corín Tellado era una persona. Era una escritora. O sea, mirá, bien, Corín gracias. Tellado fue a la novela romántica lo que
con lo que Marcial Lafuente Estefanía fue la novela Del Far West. del Far West, novelas del oeste. Él escribía, fue un tipo que tenía una formación clásica muy, muy fuerte porque su padre era profesor de literatura, especialista en el Siglo de Oro, especialmente en la obra de Lope de Vega. En algún momento iba a estudiar letra, y algo relacionado con las letras, pero se decidió por la ingeniería industrial. Estuvo trabajando en Estados Unidos, qué sé yo. Cuando volvió a España, se afilió a lo que se llamaba en ese momento el CNT, que era la Confederación Nacional del Trabajo, era la Confederación del Trabajo buena, digamos, ¿no? Como La CGT. transera, claro, no transera como la CGT, sino una Confederación Nacional del Trabajo anarquista. Cuando termina la guerra civil, el franquismo lo encierra durante bastante tiempo, durante varios años, y es en esa circunstancia de estar preso como preso político que él empieza a escribir para sus compañeros de celda estas novelistas que él decía que empezaba a escribir yo creo que lo hice exageradamente, en papel higiénico, ¿no? Y escribió, tenía un método rapidísimo, ¿no?, de cerca de 2.600 novelitas, de unas 80 páginas, en lo que se llaman cuartillas. Las cuartillas son esos libritos pequeñitos de 10 por 15 centímetros que se vendían en kiosco. Y se dice que el gran rol de Marcial Lafuente Estefanía era que escribía novelas para adultos que no eran lectores. Así como Corín Tellado escribía novelas para mujeres que no eran lectoras, ¿no? Ambos eran editados por Editorial Bruguera. Ellos eran entre sí muy amigos, incluso Corín Tellado también escribió centenares de novelas. Creo que ella escribía bastante mejor que él. Es muy, muy buena en las descripciones, en la creación de ambiente, en los diálogos. De hecho, hay un escritor cubano muy, muy, muy importante, pese a ser anticastrista, como Guillermo Cabrera Infante, señala que gran parte de su educación de estilo la sacó de la lectura de las novelas de Corín Tellado. Pero bueno, yo creo que en los pueblos nos criamos leyendo Corín Tellado, que comprábamos en el kiosco una vez cada 15 días. Teníamos eso, Nipur de Lagash, Condorito y Patrusú. Bueno, y quizá vos no la tenés ubicada, pero si ustedes ven los libritos, si busquen ahora en Google los libritos Marcial Lafuente Estefanía, las tapas son muy reconocibles, ¿no? El último atraco, al oeste del Colorado, claro. Una muchacha en salón, sabiduría india, verdugo ejecutado, río tenebroso, odio a los gringos, somos tejanos, poblado indio, y así 2.600... poblado indio, esa me la acuerdo. 2.600 novelas, muchas de las cuales fueron tomados sus argumentos para los spaghetti western, ¿no? Claro. De Sergio Leone, o también para las películas de John Wayne y demás. ¿Por qué? Porque creo que confirma algo, una sospecha que tengo yo, Marcial Lafuente Estefanía, es que aquel sujeto que tiene un conocimiento muy profundo de los autores clásicos puede hacer lo que quiere. Digamos, como que toda la buena literatura, toda la gran literatura es una reescritura de los clásicos, de los clásicos griegos y latinos, de los clásicos españoles del Siglo de Oro. O sea, conocer profundamente hecho, hay muchas novelas que son el argumento de novelas, de obras de teatro de Lope de Vega, que son Fuente Ovejuna, por ejemplo, que es una rebelión popular, Fuente Ovejuna, contra un líder, contra un gobernante maltratador, dictatorial, ¿no? La famosa frase Fuente Ovejuna lo hizo, y sobre ese argumento de un pueblo que se rebela colectivamente contra un tirano que lo oprime, ahí construyó decenas de obras, y eran pocas descripciones y muchos diálogos muy ágiles los que tenía la obra de este hombre que, les repito, escribió cerca de 2.600 novelas. Algunas las escribieron sus hijos,
y tenía muchos seudónimos. El más muchos hijos, famoso, pensé. escribía con su nombre Marcial Lafuente Estefanía, pero también tenía otros seudónimos que eran Tony Spring para novelas policiales, o Dan Lewis. ¿Qué dije yo? Que lo conocíamos con ¿Por otros qué? nombres. Claro. No me Por eso te acordaba pregunté cuáles. Pero Y después tenía, perdón, y tenía dos sobrenombres, No, no te dos perdono. seudónimos, María Seudónimo. Luisa Biorlegui y Cecilia de Iraluce, que eran los seudónimos con los que escribía novelas rosas. Entonces, ¿por qué Novelas cuando rosas. mi compañera Cintia Brenda Alcaraz te preguntó, ¿lo conocemos por otros nombres? Vos le dijiste cuáles. Y bueno, Malo fue malo. jodido, Me eso- expuso, una me pregunta expusiste. Eso muy es de honesta de mi profesor. parte. Hubo una afirmación y Nah, eso- quería comprobar si... No, es malo, es eso es de malo. típico de Estas profesor preguntas que se forro de la responden- universidad. No es de profesor forro. Sí. Una afirmación necesita sustento. Está muy bien, Si no- está muy bien que no les paguen una mierda. ¿Sabés qué? Por forro, mirá. Está muy bien que Sí. su paritaria Qué esté soretero. aplastada. Escúchame, Damián, Tengan en- otro que tenía grafomanía era José Pablo Feynman. Sí, él dice eso. Sí, yo creo que tenía otra cosa, que era como una especie de agorafobia. Él dice que tenía grafomanía y que no podía dejar de escribir, quizá debería haberle hecho un poco, pero yo creo que tenía más bien agorafobia y que... Pero que ¿cómo vos vas a escribía- diagnosticar a un tipo que ya está diagnosticado y que dice tengo No, porque grafomanía? no tiene una obra tan grande como para decir que tenía grafomanía. No tiene 5.000 libros escritos. Pero sí, capaz que no los tiene publicados. No, Cintia, no. Se pone, Mirá, se hoy pone estuve forro. discutiendo con este tipo a la mañana porque yo estoy estudiando Sí, muy temprano, profundamente sobre la masonería, ¿no? Entonces, el gran maestre ahora está convocando a la gente, a los dudadores de la autoría de Shakespeare. Porque hay un movimiento que duda de la autoría de Shakespeare. Mirá, no estás Y- muy al pedo. Yo no estoy al pedo. No, los que hacen eso. Ah, bueno, llaman los dudadores. Ah. Hay actores, gente de la Ajá. cultura que Todos firma. masones. Estaba Gustavo Garzón, estaba entre ellos el otro día Masón. firmando la duda. Mirá. Entonces Damián se pone a decirme, ¡ah! Bueno, se enojó por dudar de la autoría de Shakespeare y ya así viene después a la columna. Claro. Ah, Uno, Damián. En todo caso, es propio de estúpidos, porque lo que importa no es el autor, sino la obra que existe. Digamos. Shakespeare independientemente, o sea, tampoco sabemos si existió Homero, pero tenemos la Ilíada y la Odisea, y tan luego. En la época de auge de la obra de Marcial Lafuente Estefanía, Ah, bueno, ¿hola? con lo de... Ah, Hola, ah, sí, te estamos escuchando. O Tony. en la época de la cúspide de su producción de Marcial Lafuente Estefanía, que se dio entre los 50 y los 60, publicaba una novela por semana o cada 10 días, de las cuales se vendían 100.000 ejemplares de cada una. O sea, era un recontra bestseller. Se dice que se han vendido cerca de 50 o 60 millones de ejemplares. Era como un reggaetonero, te digo. de toda su obra. Era impresionante. Obviamente, todas las literaturas serializadas repiten la estructura, repiten la fórmula, pero para quienes... El lector de literaturas populares justamente encuentra el placer de la lectura en el reconocimiento de la forma. Cuando un escritor de novelas policiales, por ejemplo, hace algo que se escapa de la estructura tradicional, dicen, se sale del policial y se mete en otro plano, se pone en la literatura, porque las literaturas populares lo que buscan es la repetición de la estructura y de la forma. Y era obviamente, no se vendían en librerías estos libros, sino se vendían en kioscos, y era tan importante en algún momento, digamos, formaba parte muy importante para una generación, o para varias generaciones de españoles, que yo no sé si lo conocen, pero el romance de Curro el Palmo, el romance que escribió Joan Manuel Serrat, en una línea dice, se leyó enterito a don Marcial Lafuente para no ir tras su paso como un penitente. Entonces se conoce la obra, pero hay al Curro, al muchacho protagonista de la canción,
lo ha dejado una mujer, le ha roto el corazón, y entonces para no correr tras ella se pasa las horas leyendo a Marcial Lafuente Estefanía. Bien. Muy bien, Damián Repetto, excelente. Bien. Excelente, Damián Repetto. Cerramos esta columna por hoy, sí. si te parece. Bueno, cerrémosla. Sí, bien. Me parece perfecto. Bueno. ¿Qué tema elegiste? Justamente, como la canción de Serrat es muy larga, elegí un clásico, clasiquísimo de Ennio Morricone, del bueno, el malo y el feo, que probablemente sea el mejor spaghetti western, tocado por la Orquesta Filarmónica de Londres. Impresionante. Chao, Damián. Adiós.